En un movimiento político como un prestidigitador pasa su varita mágica sobre la deuda norteamericana, así el presidente Biden canceló un máximo de $20,000 en la deuda de los estudiantes universitarios. ¿De dónde saldrá el dinero? ¿Cuáles son los argumentos que plantean los estudiantes para que les sea perdonada la deuda universitaria? ¿Es esta una solución real al problema? Hola, soy Ernesto y hoy en De Esto y de lo Otro nos acercamos a la deuda estudiantil en Estados Unidos. En medio de una inflación incontenible provocada precisamente por la mano suelta a la hora de imprimir dinero, contraer deudas y repartirlo, el presidente de los Estados Unidos, en un claro movimiento político donde busca ganar el voto joven en las próximas elecciones de noviembre de este año, decide regalar dinero que no le pertenecen a personas que no lo merecen. Y entiendo perfectamente que muchos estudiantes aprovecharán la ocasión de zafarse de esta deuda que es una lastra para ellos. Mi punto no versará en si deben o no aprovechar esta oportunidad, sino si este tipo de políticas son convenientes, morales y traen una real solución al problema de la deuda estudiantil. Por supuesto, este tipo de movimientos de regalar dineros que no son suyos es aplaudido por la izquierda y condenado por la derecha, pero solo porque la derecha no está en el poder. El tira-encoge político siempre es así. Te castigo por lo que haces, pero en cuanto gobierno lo haré y tú me castigarás. La problemática de esta deuda es bipartidista, ya que ambos partidos, en mayor o menor medida, han contribuido a ella. Es un cachumbambé político entre supuestos extremos ideológicos para mantener entretenidos a los votantes, mientras estos votantes, cada vez más arrinconados en sus esquinas ideológicas, sacan sus carteles, sus gorras y defienden a capa y espada acéfalamente, en muchos casos, a su líder de turno. Sin embargo, la Constitución norteamericana ratificada en 1787, a los ojos de estos políticos actuales, quienes juraron defenderla, es un papelucho sin vigencia. Intentemos nosotros, usted y yo, ver qué hay detrás de estas decisiones políticas. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Los préstamos estudiantiles para ir a la universidad se remontan a 1840, pero realmente esto es irrelevante para la cuestión que nos preocupa, que es cuando entra el gobierno en el negocio de préstamos estudiantiles. Ahí ya estaríamos hablando de 1944 con el famoso GI Bill, que fue una ley que propiciaba el préstamo a veteranos de la Segunda Guerra Mundial para sacar grados universitarios. De ahí en adelante hay algunas leyes y jugadas políticas que permiten al gobierno irse metiendo cada vez más en el meollo del negocio bancario. O sea, en el negocio de prestar dineros, dar becas a estudiantes que asistirían a la universidad. Siempre tengamos en cuenta que estos dineros que el gobierno presta o regala en forma de becas es nuestro dinero, el dinero que te quitan a ti y a mí. El cambio gordo viene bajo la presidencia de Obama en el 2010, que obliga a los estudiantes a utilizar los préstamos solo y únicamente bajo Direct Loan, un programa federal para préstamos estudiantiles. Este Direct Loan había sido creado en 1993 bajo el mandato de Bill Clinton y permitía al gobierno hacer préstamos directos en lugar de pasar por bancos y otras entidades privadas. Pero bajo Barack Obama, y ese cambio rotundo de la ley en el 2010 se convierte en un hito y el gobierno federal acapara y monopoliza los student loans. Desde ese momento solo se podían dar bajo el amparo del gobierno federal. ¿Qué ocurrió? Pues lo que ocurre siempre y que bien lo definiera Ronald Reagan cuando dijo: La frase más terrorífica en inglés es: soy el gobierno y estoy aquí para ayudarte. Pues en el 2008
El total de la deuda estudiantil era 639 billones de dólares. Para el 2012, luego de la firma de Barack Obama, ya había llegado al trillón de dólares y en el 2021 rompía récord llegando a la cifra de 1.7 trillones de dólares. Poniéndolo en perspectiva, esta deuda norteamericana es mayor que el Producto Interno Bruto de países como Italia, Canadá, Corea del Sur, Rusia, Brasil, Australia, España y México. Te doy un dato más para que veas la envergadura de esta deuda. Esta deuda es 412 billones más alta que toda la deuda combinada de compras de automóviles en Estados Unidos, que ya es mucho decir. He preparado un corto video sobre la cronología de la deuda estudiantil en Estados Unidos que te lo dejo en la descripción por si te interesa ahondar en este tema. Pero como vemos, el gobierno es el creador del problema, no de soluciones. La mano de nuestros políticos es la mano que crea los problemas, es la mano que dice que hay que enmendarla y habla de ellos, de estos problemas, como si hubiesen sido creados por terceros, y es la mano que de un zarpazo parasitariamente te extrae parte de tu trabajo, porque porque tienen los medios políticos y legales para hacerlo. Que sea legal no quiere decir que sea moral. Recordemos que muchas de las grandes injusticias han sido cometidas por los estados bajo el amparo de la ley. Fue legal la esclavitud, fue legal suprimir el voto a mujeres y a negros, fue legal que solo hombres blancos con propiedades fueran los únicos votantes, fueron legales las leyes Jim Crow impuestas por los demócratas durante casi 100 años, luego de perder la Guerra Civil Americana, que segregaba a los negros haciéndolos ciudadanos de segunda. Muchas atrocidades e injusticias han sido legales. Muchas todavía hoy lo son, pero son morales, no lo eran y no lo son. ¿Quiénes salen beneficiados? Veamos, ¿a quién beneficia este sablazo al bolsillo propio para ponerlo en el ajeno? Esto, mis amigos, no es otra cosa que una transferencia de riquezas, saqueando el bolsillo de quienes por disímiles razones no cursaron estudios universitarios, poniéndolo ese dinero en aquellos que fueron a la universidad. Les rapiñan los salarios a los trabajadores de la construcción, de fábricas, del campo, los pescadores, los mecánicos, plomeros, trabajadores en la industria de los servicios, como restaurantes, supermercados, etcétera, 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 para ponerlo en los bolsillos de los médicos, de los ingenieros, abogados, profesores, gerentes, etcétera, etcétera, etcétera. El sablazo nos costará a cada taxpayer unos $2.500. Ahora mismo, septiembre del 2022, el salario mínimo federal en Estados Unidos es de $7.25 la hora. Así que Biden y compañía pretende que un trabajador con un salario mínimo trabaje 345 horas, 43 días laborables rompiéndose el lomo para sacarle su dinero y traspasarlo al universitario. ¿Y quiénes recibirán este maná? Pues aquellos que tengan deudas federales que ganen menos de $125,000 al año, o parejas de graduados que tengan deudas estudiantiles y ganen menos de $250,000, $250,000. Estas personas verán sus deudas estudiantiles reducidas entre un mínimo de $10,000 y un máximo de $20,000. Un dato muy importante es que el monto medio de esta deuda es, según las fuentes, entre $23,000 a $32,000. Muchas fuentes situándolo alrededor de los $25,000. No estamos hablando de perdonar parte o la totalidad de la deuda a una madre soltera que estudió en la universidad y tiene un salario muy bajo. No. Si tú ganas $120,000 al año, recibes ese beneficio, cuando el salario medio en Estados Unidos es de $56,000 al año, y para quienes no fueron a la universidad es de entre $30,000 a $35,000. ¿Cuáles son los argumentos para perdonar la deuda? Bien, ¿cuáles son los argumentos que presentan aquellos que están a favor de perdonar
parte o la totalidad de la deuda estudiantil a los universitarios. Básicamente, por lo que he buscado, son 4 argumentos que iremos viendo uno por uno. La deuda de préstamos estudiantiles está desacelerando la economía nacional. El perdón impulsaría la economía, beneficiando a todos. Primero, esta deuda estudiantil no es lo mismo que una deuda por enfermedad o por vacaciones. Esto hay que verlo como lo que es, una inversión de futuro. Sabemos que la mayoría de los graduados universitarios ganan como media mucho más que los no graduados. Por lo tanto, estos estudiantes tomaron una opción como inversión de futuro. O sea, invirtieron en su futuro. Estos estudiantes y graduados apostaron a que ganarían más dinero. El argumento aquí es que la economía sufre porque estas nuevas generaciones de estudiantes, a causa de la deuda, según plantean, pueden invertir menos a la hora de fundar negocios, ya que estarían en desventaja cuando piden un préstamo bancario por causa de esta deuda estudiantil. Bien, eso es cierto, pero pasa exactamente lo mismo con los no universitarios. Estas personas también tienen deudas, también tienen que enfrentar el mismo sistema de créditos bancarios. Estas personas que no tuvieron el privilegio de cursar estudios superiores pueden haber invertido en negocios, en herramientas, en años para adquirir experiencias en su oficio. ¿Quién paga el costo de una licencia de camión? ¿Por qué habría que pagarle a un camionero la compra de su camión? ¿Quién le paga las herramientas a un fontanero? El universitario jugó sus cartas, fue a la universidad en busca de una herramienta. En este caso, conocimiento y titularidad, para entrar con muchas más ventajas en un mercado laboral mucho más lucrativo. Las personas deben ser responsables de sus actos y pagar sus deudas. No las pagaron todos los otros universitarios, los anteriores, los que ya pagaron sus deudas. Ir a la universidad, invertir en tu futuro, es tu responsabilidad personal. ¿Qué pasa? Que ahora van a penalizar a quienes pagaron sus deudas estudiantiles e incluso van a penalizar a quienes ni siquiera cursaron estudios universitarios. La deuda de préstamos estudiantiles ha perjudicado desproporcionadamente a los estudiantes negros. El perdón podría ayudar a rectificar la inequidad racial. Por supuesto, el argumento de la minoría racial, hispana, negra, etc., no podía faltar. Los proponentes de este argumento señalan que los estudiantes negros, debido a que sus familias tienen ingresos familiares más reducidos, se ven obligados a pedir estos préstamos federales. Primero, no mencionan el Pell Grant, que es precisamente una beca que contribuye a los estudiantes de muy bajos recursos y de las familias menos favorecidas económicamente. Esto sin contar que si el estudiante es sobresaliente obtendrá becas privadas para que curse sus estudios. O sea que si los padres ganan menos de $27,000 al año, este joven recibe ayuda gratuita para ir a la universidad. Si una persona estudiosa e inteligente quiere asistir a una universidad americana, es casi seguro que sucederá. Lo contrario sería la excepción. Este gráfico muestra el porcentaje de estudiantes negros que se inscribieron en la universidad entre el año 1967 y el 2010. Este otro muestra el crecimiento de la asistencia a las universidades, mostrando las diferencias entre blancos y negros entre 1970 y el 2010. Y esta gráfica muestra la deuda entre las diferentes razas. Como ves, siendo los negros quienes más deben, luego los blancos, seguido por los hispanos y por último los asiáticos. O sea que si aplicamos la lógica de que quienes solicitan préstamos para estudiar es por una suerte de fatalismo, donde el negro está en primer lugar porque no cuenta con riquezas generacionales y existen prejuicios históricos, faltas de ingresos de la familia. Si este argumento fuera cierto, entonces este gráfico probaría que los asiáticos y los hispanos son las clases pudientes dentro de la sociedad americana y que los blancos están dentro de los menos favorecidos junto a los negros. Nada de esto es cierto, por supuesto. Si fueran
Otra es la circunstancia, por ejemplo, que un político piensa hablar de las bondades del sistema de préstamos federales a los estudiantes, tomaría este mismo gráfico para mostrar y demostrarnos cómo los afroamericanos se han beneficiado más que todos gracias a estos préstamos por los cuales han tenido acceso a los estudios superiores. De hecho, si hoy estamos en esta situación es precisamente porque cuando Barack Obama firmó la ley en el 2010, prometió que sería más accesible para las minorías y que, por supuesto, sacando a los bancos y los préstamos privados de este negocio, se ahorrarían muchos billones de dólares. Algo que no sucedió y que contribuyó exactamente a lo contrario, al crecimiento de la deuda. Commercial Break. Si quieres ayudar a que este canal crezca, dame un like, comparte y deja tu comentario. La deuda de préstamos estudiantiles ha infantilizado a una generación o más de estadounidenses, impidiéndoles alcanzar hitos como casarse, comprar una casa o ahorrar para la jubilación. Pagar esa deuda ayudaría a fomentar una ciudadanía más saludable, productiva y socialmente constructiva. Bueno. La infantilización de las nuevas generaciones no tiene nada que ver con adquirir préstamos. Si acaso tendría el efecto contrario. Se supone que asumir préstamos y pagarlo es un acto de adultez, de madurez en todo caso. Lo que sí infantiliza es precisamente eliminar esta deuda contraída y dejar que otros paguen tus cuentas. La infantilización viene precisamente porque a estas últimas dos generaciones se les han cuidado hasta más no poder. Se les ha dicho que competir es malo. No se le permitió jugar en las calles y mataperrear como era normal para sus padres y abuelos. Estas últimas dos generaciones les enseñaron que sus sentimientos están por encima de la realidad, que sus emociones son más importantes que la racionalidad. Les enseñaron que el cumplimiento de sus deseos era y tenía que ser inmediato. ¿Quieres algo? En este momento, pues sin esfuerzo, sin sacrificio, te lo regalaban. Son generaciones donde los ya heridos principios y valores como la autodisciplina, la rectitud, el cumplimiento de la palabra empeñada, el respeto y la moderación, la honestidad, la generosidad, la franqueza, el ahorro, etcétera, comienzan a esfumarse dando paso a los valores posmodernos, como igualitarismo, hedonismo, consumir más allá de tus posibilidades materiales, el carpe diem, el relativismo, el culto a la tecnología. Por otro lado, decir que el matrimonio decrece por culpa de la deuda estudiantil es de un oportunismo político tremendo. Veamos si es cierta esta afirmación. Si esta teoría fuera verdad, las personas en los países con educación superior gratuita o de muy bajo costo, el matrimonio estaría creciendo o al menos mantendría los números constantes. Según los datos, los países donde la educación universitaria es gratuita o de muy bajo costo son Noruega, Finlandia, Suecia, Alemania, Francia y Dinamarca. Busquemos esos países y probemos nuestra teoría. Noruega. Como ven, el matrimonio en descenso. Finlandia, matrimonio en descenso. Suecia, matrimonio en descenso. Francia, matrimonio en descenso. El matrimonio como institución familiar lleva años decayendo en nuestra cultura por muchísimas décadas. Sin embargo, este gráfico demuestra que en Estados Unidos tiene una tendencia lenta a la alza, a diferencia de los países europeos. Así que si van a usar esta excusa barata, digan que parecería que la deuda estudiantil tiende a elevar los enlaces matrimoniales, algo que por supuesto es falso. Este argumento de la infantilización mediante la deuda infantil es de una gran estupidez, porque si algo puede infantilizar a una persona es precisamente no hacerse cargo de la palabra dada, no tener consecuencias por sus actos, no pagar lo que debe. Eso es lo que tiene infantilizada
a estas nuevas generaciones. Negar a los deudores de préstamos estudiantiles los beneficios de la bancarrota, beneficios a los que todos los demás deudores tienen acceso, es injusto. Este cuarto argumento es una delicia porque define exactamente cómo llegamos aquí, a esta crisis, a esta deuda gigantesca. Para quienes no viven en Estados Unidos, aquí existe un recurso legal cuando la persona es incapaz de pagar sus deudas, va ante un juez y se declara en bancarrota. El juez determinará si sus argumentos son suficientes, si puede pagar algo o no, y declarará al individuo en bancarrota. A partir de ese momento, los acreedores estarían incumpliendo la ley si vuelven a molestarlo o a tratar de cobrar la deuda. O sea, que financieramente una bancarrota es una especie de borrón y cuenta nueva. Antes de 1976, una persona declarada en quiebra podía deshacerse de la deuda estudiantil, pero poco a poco, un grupo de interés, ¿cuál podría ser? El Congreso y el Senado fueron apretando tuerca tras tuerca, poniendo una traba aquí y otra allá, para evitar que las personas pudieran declarar sus préstamos estudiantiles en bancarrota. Finalmente, en el 2005, con 302 votos a favor y 126 en contra, el Congreso aprobó la Ley de Protección al Consumidor y Prevención del Abuso de Bancarrotas, que fue firmada en abril de ese año por el presidente republicano George W. Bush. O sea, que hoy los políticos se quejan de un problema creado por ellos mismos y dicen que son ellos la solución definitiva a ese problema. Hasta Nikita Khrushchev, el primer secretario del Soviet Supremo de la URSS, lo sabía cuando dijo: los políticos son iguales en todas partes. Prometen construir un puente incluso donde no hay río. ¿Quiénes realmente son los grandes beneficiados? Por supuesto que son los estudiantes que tienen la deuda, y aquí incluyo a los que nunca terminaron la carrera universitaria, que son alrededor del 40% de los deudores y que ahora no tendrán que pagar la deuda. Pero si bien he sido un poco duro con las nuevas generaciones, tengo que admitir que no son culpables del todo, e incluso que la idea de estos perdones realmente son promovidas desde arriba, desde los políticos. Si levantamos un poco la hojarasca, veremos que realmente hay un juego de interés muy lucrativo entre los políticos, las universidades y la búsqueda de votos de estos políticos entre los jóvenes. Harvard University tiene una dotación de 53 billones anuales. Yale, 42 billones. Stanford y Princeton, 37 billones. MIT, 27 billones. Señores, estamos hablando de mucho dinero. Y donde hay mucho dinero, hay mucha influencia. No es extraño que estas universidades gasten decenas de miles de dólares en lobistas que influyan en las decisiones de los políticos, sobre todo de los políticos demócratas, por los cuales estas instituciones y sus trabajadores declaran una preferencia clara. Este gráfico muestra las donaciones de la industria de la educación superior a la campaña precisamente presidencial del 2020. El color azul oscuro representa las donaciones al Partido Demócrata y el rojo, que apenas es perceptible, al Partido Republicano. Como vemos, la mayoría de las universidades donaron al Partido Demócrata en una proporción sumamente clara. Por ejemplo, de los casi 25 millones que donó la Universidad de California, 19 millones fueron al Partido Demócrata y solo medio millón al Republicano. Estas influencias de orden político contributiva hacen que los políticos se inclinen por propio interés hacia leyes que beneficien los intereses de sus aliados políticos y aquellos que contribuyen a sus campañas. Las universidades han multiplicado sus dotaciones y con unas ganancias sobre la inversión de hasta un 40%, apalancando el costo de las clases precisamente por la existencia de unos préstamos de mano suelta que no ponen freno a las cantidades. Al socializar estos préstamos federales a través del gobierno, elimina
del mercado a la banca privada, que estará mucho más preocupada en costos y ganancias, lo cual evitaría que las universidades pudieran poner el precio que les plazca en un mercado estudiantil precisamente inflado en una burbuja sin precedentes. El gobierno federal hace el préstamo sin importar si las universidades suben el precio de sus matrículas. Suben un 10%, pues el gobierno federal presta ese dinero siempre y cuando el estudiante lo pida. Siempre se habla de la codicia de los negocios, pero esa codicia solo se autorregula si no tiene una entrada constante de dinero fáciles. Mientras el gobierno iguale la cifra que pongan las universidades a sus matrículas, los precios seguirán subiendo e inflándose. Dinero fácil, dinero regalado. Hay una transferencia de riqueza de los contribuyentes a la deuda de los estudiantes y que termina en manos de las universidades. Hay muchas partes en este engranaje, pero el culpable más importante es el político. Este no tiene nada que perder y mucho que ganar. El estudiante endeudado tiene en juego su futuro. Las universidades son negocios que tienen que funcionar sí o sí, pero el político, este la tiene más fácil. Su única misión es ser reelecto cuantas veces sea necesario. Y regalar dinero siempre es un buen mecanismo populista para ganar votos, sobre todo si no es su dinero. Si todo sale mal en el futuro, pues nada, quizás ya ese político salió de la vida pública o está jubilado o reinventa, como están haciendo ahora, un gran problema que necesita una gran solución para la cual él, el político, está ahí como el salvador. ¿Qué hará? Pues volver sobre su abecedario, sus pasos 1, 2 y 3. Meterle más dinero público al problema, porque para el político todo parece resolverse con el dinero del contribuyente. Y lo peor es que ni siquiera es una solución. Volverán a meternos la mano en el bolsillo en el futuro. El Departamento de Educación, la Oficina Presupuestaria del Congreso analizaron los números y llegaron a este gráfico. Este gráfico demuestra cuál sería el curso de la deuda sin la intervención de la firma del presidente Biden. Y aquí sería la inyección de billones de dólares que por supuesto bajarían la deuda un poco. Pero como la solución no ha sido atacar las causas que han provocado esta deuda, en apenas 5 años, la deuda estudiantil volverá exactamente al punto donde estamos hoy. O sea, que se van a desperdiciar grandes sumas de dinero, no para arreglar o corregir un problema, sino para ganar tiempo. Durante ese tiempo, nuevos estudiantes se endeudarán, las universidades habrán ganado mucho más y vendrán los políticos a decirnos en el 2030 que tenemos un problema muy gordo con la deuda estudiantil y no recordaremos la frase. La frase más terrorífica en inglés es: soy el gobierno y estoy aquí para ayudarte. No es moral meterle la mano en el bolsillo a estos trabajadores para ponerla en manos de estos otros. Todos los argumentos que te he presentado son argumentos moralmente inválidos. Si conoces otras razones mejores, te invito a que lo dejes en los comentarios. Pero estos argumentos, que son los principales que he encontrado, no son suficientes. Por ejemplo, cuando se hizo el GI Bill para destinar fondos a los estudios de los veteranos de la Segunda Guerra Mundial, aunque podría debatirse, al menos veo una idea moral. Estos jóvenes pelearon por su país y ahora sus conciudadanos le premian dándole dinero para su superación y estudios. ¿Ok? Un argumento al menos. Pero estos que hemos visto hoy, estos no son argumentos. Estos son berrinches, pataletas de jóvenes que quieren sacarle partido al sistema. Negocios que ven una beta muy lucrativa y de políticos que aprovechan esta coyuntura para sacar votos. No olvidemos que la historia norteamericana es la historia de una revolución contra los impuestos. Los orígenes de la independencia fueron la reacción a los altos impuestos de la metrópoli británica. No existía en los Estados Unidos
un movimiento independentista con raíces profundas e ideológicas, fueron los impuestos los que llevaron a los colonos a una simple frase: no taxation without representation. Y ojo, que los colonos solo pagaban impuestos sobre algunos bienes, como el té, el papel timbrado, los aranceles, el azúcar, etcétera, etcétera, etcétera. No existían impuestos sobre la renta, el income tax. No existía. Impuestos sobre las empresas, el corporate tax, no existía. El sales tax, el impuesto sobre la venta, que en otros países le dicen el IVA, en los Estados Unidos no existía hasta bien entrado el siglo XX. No me extenderé más sobre este tema, que es largo, pero sí añadiré que el problema de los impuestos, su naturaleza, su moralidad, su reparto y distribución, es un problema y es un tema profundamente enraizado en la historia y la cultura norteamericana. Nuestros políticos hace mucho olvidaron esto, y es por eso que sin ningún reparo, sin importarle las ideas que constituyeron la nación americana y luego el Estado, fueron siempre ideas de libertad individual contra los caprichos de sus gobernantes. Los políticos de hoy desprecian estos ideales. Los políticos de hoy carecen de los principios que impulsaron a aquellos hombres a escribir la Constitución que tenemos. Carecen del espíritu americano, menosprecian la libertad individual, la virtud, la integridad, el honor y la honestidad. Estas no son palabras vacías ni son poca cosa dentro del gobierno y el mandato. Gobernar es una responsabilidad. Gobernar con juicio debería ser un compromiso. Les invito a que lean el discurso de despedida de George Washington el 19 de septiembre de 1796. Ninguno de estos politicuchos entienden esa grandeza. Más allá del mito que se crean o que crean estos grandes héroes, cuando leemos ese discurso podemos darnos cuenta de la humildad y el deber que impulsaron a Washington. Estas virtudes hoy son cosas del pasado y no mueven a los nuevos gobernantes, más que a buscar una reelección. Si este video te ha servido, te agradezco que te suscribas a mi canal, que me regales un like. Si te ha gustado, compártelo con tus amigos, y si no te ha gustado, envíaselo maliciosamente a tus enemigos. Gracias por tu compañía y recuerda, vive y deja vivir.